Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast de Resplandor de Gloria. En esta ocasión me encuentro con unos hermanos de la iglesia a los cuales voy a pedir que se presenten y nos den un saludo. Dios les bendiga, hermanos. Soy su amigo y hermano Jonathan Gómez y es un placer para mí estar aquí con mis hermanos en este día. Hola, les saluda Ruth Gómez. Me encuentro juntamente con nuestra hermana Raquel y nuestro hermano Jonathan para tocar algunos temas importantes en esta hora. Esperamos que este programa sea de su agrado. Y le damos gracias a Dios que nos ha permitido este nuevo día de vida para reunirnos con ustedes y hablar de un tema el cual es las preocupaciones. Pero antes, le quiero pedir a la hermana Ruth que nos haga una oración para que todo lo que digamos sea de bendición para cada una de sus vidas. Allá donde quiera que se encuentren, me gustaría que nos acompañen en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque nos permitiste estar nuevamente en este lugar, porque nos hemos reunido junto a nuestra hermana Raquel y nuestro hermano Jonathan para tocar un tema importante como son las preocupaciones. Permítenos que podamos desarrollar este tema conforme a la guianza de tu Espíritu Santo, que sea edificación a las vidas que los escuchan, tanto para ellos como para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Me gustaría que ustedes, allá donde nos escuchan, seguro dirán, las preocupaciones, pues hay tantas, ¿verdad? Entonces, yo analizando pienso que es tan fácil preocuparse. Nos preocupamos por lo que pasará mañana, a veces hasta nos preocupamos de lo que ya pasó, sabiendo que no podemos cambiar lo que ya pasó. Respecto a esto, me gustaría leer en Filipenses 4:6, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y este verso me habla tan profundamente porque nos está diciendo que no nos afanemos, que le digamos a Dios todas nuestras preocupaciones y Él se encargará de eso. En este verso podemos ver cuando nos dice que no estemos afanosos y que sean conocidas nuestras peticiones en toda oración y acción de gracias a Dios. Podemos ver que el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas que digamos que las cosas que no son como que si ya fueran. Cuando dicen sea conocida nuestras peticiones delante de Dios, es por ejemplo si nos sentimos enfermos o si tenemos una petición, llevarla a Dios y pensar como que eso ya fue hecho. Sí. Y entonces seguir en toda acción de gracias. Entonces empezar a agradecer, digamos, Señor, necesito que me sanes de esta enfermedad, y ya pensar como que el Señor te sanó y empezar a agradecer. Gracias porque ya tú me sanaste, gracias porque ya lo tengo. Y no seguir pidiendo lo mismo cuando se lo ponemos en las manos del Señor, y si ya está en las manos del Señor, no puede estar en mejores manos. Amén. Veo que la mayoría de las preocupaciones, por ejemplo, son la familia, el trabajo, las deudas, pagos que hacemos a diario, la renta, la salud y el futuro. Y analizando este versículo, Jesús nos está diciendo que en vez de preocuparnos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. O sea, que Él ya conoce nuestras preocupaciones, pero Él quiere que nosotros depositemos esa carga en Él, y Él nos va a ayudar a través de eso a sobrepasar cualquier situación por la que estemos pasando. Y dice con acción de gracias. O sea que tenemos que tener un corazón agradecido, sabiendo de que, como tú dijiste, hay que hacer una declaración de que aunque las cosas todavía no son hechas, ya lo son. Porque eso, ahí tú estás demostrando la fe que tú tienes en Dios. Porque Él dice que Él no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Jesús está instando a los creyentes a no preocuparse. Y es muy fácil para nosotros como humanos sentirnos preocupados por muchas cosas. Es en nuestra naturaleza el estar pensando, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y qué será de mi futuro? ¿Tendré hijos? ¿No tendré hijos? ¿Cómo voy a comprar esto? Pero todas estas cosas son materiales y muchas veces tenemos que enfocarnos en lo más importante y dejarles todo esto a Dios y Él hará. Sí, cuando tenemos un problema que en verdad nos está creando una preocupación fuerte, a veces el preocuparnos no nos deja salir ni encontrar la solución. A veces la solución no está en nuestro control. Si nosotros venimos y ponemos ese problema en las manos del Señor, no va a haber ninguna mejores manos en las que podemos poner las cosas. Entonces tenemos que dejar de pensar en eso, dejar de preocuparnos y empezar a meditar en el Señor, en su palabra. En Filipenses 4:7 nos dice: la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. En otra versión dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús.
Jesús nos asegura que nuestro Padre Celestial cuida de todas nuestras necesidades y quisiera que Ruth nos leyera Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este fragmento de la Biblia nos habla de muchas de las necesidades principales que nosotros tenemos y las preocupaciones que también tenemos diariamente como humanos, por lo menos la ropa, la comida. Y Dios nos da unos bellos ejemplos que nosotros literalmente podemos ver. Salimos y vemos las aves, cómo ellas se alimentan y cómo crecen las flores y los árboles y cómo muchos de ellos nos dan alimento a nosotros. Y yo veo eso que es la provisión de Dios y el cumplimiento de su palabra, de que Él tiene cuidado de todo. Y es algo que es muy satisfactorio y es una bendición el saber que Dios tiene el control de todo y que solo debemos recurrir a Él y confiar en Él, y Él responderá a todas nuestras peticiones. Sí, otro versículo que complementa esto que acabamos de leer está en Salmo 55, que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y no podemos pensar que en el mundo no vamos a tener problemas o angustia o aflicción. Nos lo dice también en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces cuando tengamos algún problema o alguna cosa que no podamos vencer o que ya no podamos con nuestra fuerza, tenemos que pensar de que ya Jesús venció. Ya venció en la cruz. A veces luchamos mucho por algo que un día se va a convertir en un recuerdo. Todo en esta vida se va a convertir en un recuerdo. Cuando éramos niños, todo eso, lo que nos queda es un recuerdo. Y un día, cuando termine la vida aquí, va a ser un recuerdo, y lo único que nos quedará va a ser nuestra salvación. Va a ser cuando estemos frente al Señor y Él aparte a su derecha los corderos y a la izquierda los cabritos. Y por eso podemos ver que ahí dice por qué se afanan. En el versículo que leyó nuestra hermana Ruth, dice por qué se afanan de lo que van a comer, por qué se afanan de lo que van a vestir, si yo conozco sus necesidades y yo tengo cuidado de ustedes. Y a veces tiene que ver con nuestra fe. A veces nos cuesta un poco tener fe en que si ya pusimos las cosas en la mano del Señor, Él va a obrar en nuestra necesidad. Podemos ver una bonita historia que está en el libro de Mateo 14, cuando Jesús viene hacia la barca. Era de noche, Jesús se había quedado orando y sus discípulos habían pasado sobre la barca y se había levantado una tempestad. Entonces Jesús vino hacia sus discípulos caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice: Señor, ¿puedo ir contigo? Y el Señor le dice: ven. Y Pedro viene y empieza a caminar sobre las aguas. Pero en el momento donde él pensó y dudó, como estoy caminando en el agua, se hundió. De una se fue para abajo. Entonces a veces no sabemos de cuántos milagros quizá nos hemos perdido, o de cuántos problemas ya el Señor había resuelto, pero por un momento de duda eso también se hundió. Por lo menos le puedo dar un ejemplo. Si tuvimos un dolor de cabeza y oramos: Señor, quítame este dolor de cabeza, a veces el Señor ya no lo quitó, pero nosotros todavía pensamos como tengo ese dolor de cabeza, y ahí ya perdimos ese milagro. O a veces nosotros pensamos, o el mismo enemigo a veces nos pone ahí un pensamiento, o nos hace creer que sentimos todavía ese dolor de cabeza, y nosotros caemos en ese engaño y perdimos ese milagro. Entonces a veces no tenemos que ser como Pedro. Y si caemos y hundimos,
pues el Señor está ahí para darnos la mano, como pasó con Pedro, que le dio la mano y lo sacó del agua. Entonces, para seguir caminando sobre esa agua, necesitamos mantener esa fe en que el Señor ya tiene las cosas en sus manos y que Él va a darnos la solución. Así como mencionó nuestro hermano Jonathan de que tenemos que creer y poner ya ese milagro como hecho, me hace como pensar en entonces cómo podríamos vencer esta incredulidad a las cosas en el momento de aflicción o preocupación, y me lleva a Primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En este caso, Él está pidiéndonos que pongamos todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él realmente no quiere que nosotros llevemos ese peso, esa preocupación, y que acarriemos como una vida más descuidada espiritualmente a causa de estas cosas seculares. Amén. Y dirán nuestros oyentes, ¿pero qué hago? Si son cosas que lo siento, o sea, tengo estas preocupaciones, tengo estas cargas que estoy pensando de aquí y no puedo dejar de pensar. Pero el Señor nos dice claramente de que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Y pues algo que yo siempre he pensado en las preocupaciones, y a veces mi hermano o un hermano me recuerda que yo no tengo el control de las cosas. Entonces es una situación en la que tú en verdad te das cuenta de que Dios tiene el control de todo. Por más que uno intente en preocuparse, y dime, pasas horas pensando y pensando y pensando, buscando la solución, Dios tiene el control de tu vida y de lo que estás pasando y de lo que vas a pasar. Entonces, cuando nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, sentimos esa paz que Él nos da, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Dios no quiere, en ninguna parte de la Biblia Él dice preocúpense. Él nunca te dice carga tus propias cargas. Él, al contrario, Él no quiere que te agobies llevando el peso de los problemas y de las cargas, porque Él tiene cuidado de ti y Él las puede cargar. A veces nos sentimos como que déjame hacer esto yo. Entonces ahí es cuando a veces yo pienso que a veces hasta Dios te pone pruebas en las que tú llegas al momento, a un punto en que tú te tienes que dar cuenta de que solamente Él tiene el control de la situación, y hasta que tú le entregas eso a Él, Él no va a obrar, porque Él quiere probar tu fe. Él quiere ver que tú creas a la palabra de lo que ya estás viviendo. Entonces, la Biblia dice que es porque Él se preocupa por nosotros, y Él nos dice esto en varios versos. Tanto en 1 de Pedro 5:7, dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿de qué nos sirve, querido oyente, preocuparnos por el mañana? No estoy diciendo, ok, vive una vida despreocupada en cuanto a tus responsabilidades y cosas, sino que pon tu confianza en Dios y Él te va a ayudar en cada paso que tú des. Creo que aquellos que hemos conocido al Señor, en muchas ocasiones, a pesar de estar constantemente orando o buscando a Dios, yendo a la iglesia o escudriñando su palabra, incluso pues tenemos estos momentos de ansiedad, de preocupación, porque al final de cabo todos somos humanos, pero tampoco tenemos que dejar que estos problemas, estas preocupaciones sean la base principal de nuestras vidas, sea nuestro primer pensar al levantarnos y nuestro último pensamiento al irnos a acostar, porque realmente nos está consumiendo, y ese tiempo que estamos encomendando a las preocupaciones o poniendo atención a las preocupaciones es un tiempo muy valioso que podríamos poner a Dios en el primer lugar, entregarle estas cosas a Dios y no tratar de estar pensando todo el tiempo en estas cosas de las que, como dijo la hermana Raquel, ya no tenemos control, no están en nuestras manos. Yo leía una frase hace un tiempo donde decía, ninguna preocupación es demasiado grande o demasiado pequeña para que tenga la atención de Dios. Y eso es algo tan bonito, que tú puedas el saber de que tienes a alguien que no va a decir, eso no es tan importante, o en serio te estás preocupando por tal cosa, o que Él va a cuestionar tu sentir, sino que Él va a estar ahí para darte esa paz. En Filipenses 4:7, Él promete darnos su paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos está diciendo en ese verso? Que a veces tú crees que las cosas humanas te dan paz, como meditar, para ciertas personas hacer ejercicio, ir a un parque, relajarte, un masaje, cosas así. Pero esta paz que Dios te da sobrepasa todo entendimiento humano, es algo que va más allá.
que no Y solo puedes ni es- explicar. Exacto. Cómo es que tienes esa paz en Ajá. frente de una situación muy difícil. Exacto, yo personalmente puedo decir que una vez estando en el hospital, en una situación muy grave, yo me preocupaba y decía, ¿qué nos van a decir? ¿Qué va a pasar? Y en ese momento recuerdo que alguien me dijo, Dios tiene el control de todo. Tú puedes ver que un humano te venga a decir cierta cosa, pero esa no es la última palabra. Dios tiene el control de lo que va a pasar y Él sabrá por lo que vas a pasar. Y Él te va a ayudar y te va a respaldar, porque Él te cuida como la niña de sus ojos. Y aquí en Filipenses 4, donde leímos por nada estéis afanosos, si retrocedemos un poquito en el mismo capítulo, en el versículo 4, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea que a veces el Señor nos pide que cuando estemos en medio de una situación difícil, nosotros nos gocemos en Él, nos gocemos en la palabra, nos gocemos que sabemos que el Señor tiene eso en sus manos. Y así como nos dice que Él no nos dará carga que no podamos llevar, también a veces cuando la situación es difícil y la carga nosotros sentimos que es más pesada de lo que nosotros podemos, es porque el Señor quiere que nosotros empecemos a luchar ya no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Él. A veces queremos resolver todo con nuestra fuerza, con nuestra lucha, dándole nosotros mismos las soluciones a los problemas. Y podemos ver en 2 Corintios 12:10 que el apóstol Pablo, él tenía una enfermedad en la cual le había pedido al Señor que lo sanara, pero no era la voluntad de Dios hacerlo. Y Dios le había dicho, bástate con mi gracia. O sea que ya la gracia y la salvación que Él nos ha dado es más que suficiente. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Amén. Porque cuando se nos acaban nuestras fuerzas, a veces el Señor nos va a dejar un ratito más así sin fuerzas para que nosotros sigamos creyendo. Pero entonces debemos creer y estar seguros que vamos a empezar a luchar ya no con nuestras fuerzas, porque ya no tenemos, sino con las fuerzas del Señor, que son las que van a estar siempre con nosotros. Y creer en lo que Jesús nos dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No os la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Ya en esos momentos donde la preocupación ya te está sobrepasando y ya tú te sientes incapaz de sobrellevarla, tienes que voltear tu rostro a quien te puede quitar eso. Y el único que puede quitarte eso es Jesús. El único que puede sanar tu corazón, el que te puede dar una paz profunda es Dios. Y es importante que aquellos amigos que nos escuchan tomen en cuenta esto, porque la venida de Cristo se acerca pronto. Y Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto se refiere a aquellos que creyeron en Dios en esta época, en el momento de la gracia. Amén. Y es importante que ahora que tú tienes la oportunidad de entregar todas esas Aproveches cargas, ¿sí? las aproveches, que tornes tu cabeza hacia Dios y le busques, porque nadie más va a poder darte la paz y nadie va a poder quitarte esas preocupaciones y librarte de esa ansiedad. Y es cierto que, desde luego, que para aquellos que no conocen al Salvador, las preocupaciones serán a veces mucho más pesadas, porque tratan humanamente de resolver esto, pero Dios te dice en este momento que le entregues esas cargas a Él, y Él te promete, como dice en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me provoca un gozo, una felicidad el saber que nosotros tenemos la palabra, y que Dios te dice a ti que le entregues, que dejes todas esas cargas a Él, y Él te hará descansar. Y qué bien se siente cuando tú has estado trabajando todo un día y descansas. Ahora imagínate depositarle todos esos problemas a Él y que Él tome el control de la situación, y tú vivir confiado en Él. Suena algo, quizá para personas se reirán y dirán, pero ¿cómo es eso? Pero la verdad que es una bendición para los hijos de Dios, y también para ti, amigo, que nos escuchas, y que tú sepas que todo está en las manos de Dios y que Él tiene el control de tu vida.
Para ir haciendo ya la conclusión de este tema, amigo y oyente que nos estás escuchando, a veces los problemas se tornan difíciles y a veces nosotros empezamos a ver alrededor y nos empezamos a preguntar y a decir, es que ¿de dónde? A veces si tenemos un pago o algo que hacer, nosotros decimos, es que ¿de dónde va a salir este dinero? O si estamos enfermos, es que esto no tiene cura. Y debemos creer en el Señor, debemos poner nuestras cargas en Él. Y recordarnos que cuando el pueblo de Israel no vio salida, el Señor abrió el mar rojo. Que cuando el pueblo de Israel no sabía cómo luchar contra el gigante filisteo, Dios usó a David con esa piedra. Y incluso cuando Daniel, él no dejó de creer y lo metieron en los fosos de los leones, y el Señor cerró la boca de los leones. Y en Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, si usted hoy se siente preocupado, podemos orar, y si se siente enfermo también podemos orar, y si usted tiene la oportunidad de cerrar sus ojos, lo puede hacer. Señor y Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este día y por estar aquí con mis hermanos y por todos los que nos están escuchando. Señor, si hay alguien que tiene una preocupación, ayúdanos, Señor, a ponerlo en tus manos, recordando que tú nos dijiste que llevemos las cargas a ti y que tú nos harás descansar. Recordándonos, Señor, también de que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, si alguno se siente enfermo, te pido, Dios, que le sanes, porque nos dice tu palabra que por tus llagas fuimos nosotros curados. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. También les invitamos a que sean partícipes de nuestra convención de damas y jóvenes bajo el lema Unidos con Integridad, que dará inicio el 23 de noviembre al 25 de noviembre en la ciudad de San Francisco, California.